Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos nuestra clase de repaso. Espero que hayan puesto mucha atención en la clase de la semana pasada. Pero antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios con una oración. Señor, gracias te damos por este día que nos das y también te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder escuchar nuevamente de tu palabra. Permítenos que ésta llegue a nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora sí chicos, los dejo con Wagner. ¿Qué tal chicos? Excelente todo lo que hemos visto hasta este momento respecto a nuestra lección del día de hoy. Y en esta ocasión vamos a tener el tiempo del repaso de nuestra historia bíblica. Espero que ustedes puedan recordar todo lo que estuvimos hablando acerca de esta grandísima historia sobre Jesús. Y vamos a iniciar con eso. ¿Recuerdan cuántos años tenía Jesús cuando sucedió todo lo que vimos en nuestra historia bíblica? Si no lo saben, ustedes pueden ir a sus Biblias y buscar en el libro de Lucas capítulo 2. Y mejor si leen todo el capítulo, porque ustedes van a poder tener el panorama completo de lo que estaba sucediendo con Jesús. Pero en esta oportunidad vamos a estar desde el versículo 40 hasta el final. Y como el tiempo nos avanza acá en el video, yo les voy a contar los datos importantes de la historia bíblica. Y luego vamos a terminar con qué podemos aplicar a nuestras vidas y cómo podemos concluir este tiempo tan especial que es el estudio de la palabra de Dios y sobre todo la historia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando sucede lo que leímos la semana pasada en nuestra historia bíblica, tenía 12 años y yo sé que es la edad de muchos de ustedes, así que es importante que nosotros podamos entender y aprender qué hacía Jesús cuando tenía 12 años. Pero en la historia también intervienen otros personajes que son muy importantes y dos de ellos son sus padres. ¿Recuerdan cómo se llaman los padres de Jesús? Efectivamente, es María y José. Y así como ustedes son obedientes a sus padres, la Biblia nos enseña que Jesús también fue muy obediente a sus padres. Dice al final de la historia bíblica leímos que Jesús fue obediente y se sujetaba a sus padres. Entonces eso es importantísimo que nosotros también hagamos. Pero también intervienen otras personas en este relato. Recuerdan que Jesús, ¿a qué iba a Jerusalén? La historia nos cuenta que Jesús con sus padres y su familia fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces también estaba todas esas personas que comprenden la familia de Jesús. Luego vemos que Jesús ya no regresa con todo el grupo que había llegado a Jerusalén, porque él estaba interesado en otros asuntos, dice la Biblia, otros asuntos más espirituales. Entonces, ¿recuerdan en dónde estaba Jesús cuando sus padres lo encontraron? Efectivamente, él estaba en el templo de Jerusalén y ahí es donde intervienen los otros personajes. Dice que estaba hablando con los doctores de la ley. Y yo me imagino esa escena, supóngase que era una iglesia como la de nosotros, en donde está el gran templo y estaba Jesús sentado. Alrededor de él estaban tal vez los fariseos, los saduceos, los escribas. Al final la Biblia solo enfatiza que eran doctores de la ley, o sea que sabían mucho de la ley. Y qué curioso y qué interesante es que estos doctores de la ley estaban admirados de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento de Jesús a sus 12 años. Entonces, lo que nosotros debemos imitar para poder darle ya lo que debemos nosotros hacer con la historia bíblica es que Jesús se preocupaba por crecer, porque al final de la historia bíblica vimos que Jesús dice que crecía en conocimiento, en sabiduría, en estatura y que tenía el favor de Dios y de los hombres. De la misma manera nosotros, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando estamos en comunión con Dios, vamos a tener ese beneficio. Vamos a poder crecer en sabiduría, que es el conocimiento de la palabra de Dios, en estatura, porque la Biblia dice que cuando guardamos sus mandamientos es como refrigerio para nuestros huesos. Entonces vamos a poder tener una vida sana, una vida saludable, porque mi pensamiento va a estar enfocado en poder agradar a Dios. Y como yo voy a agradar a Dios, voy a tener cuidado de mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ya llevamos la parte espiritual, que es el estudio de la palabra de Dios,
la parte física, que también la Biblia me enseña cómo yo debo cuidar mi cuerpo, pero también está la parte intelectual, la parte que me ayuda a mí a poder ser un buen profesional, un buen estudiante, un buen hijo, un buen creyente, al final de cuentas, un buen discípulo de Jesús, un buen cristiano, que es lo que nosotros debemos de buscar siempre con todo lo que hacemos. Entonces, estas cosas son las que nuestra lección nos está enseñando. Nosotros intencionalmente y ustedes, no importa la edad que tengan. Yo sé que ustedes están cerca de los 12 años, algunos ya pasaron, otros todavía están ahí en camino de llegar a los 12 años, pero sigamos el ejemplo de Jesús. No hay mejor cosa que seguir el ejemplo de Jesús. A sus 12 años, Él se deleitaba en el templo y no solamente llegaba a escuchar. La historia nos cuenta que estaba hablando con los doctores de la ley. Entonces, el reto es el siguiente. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con nosotros vamos a estar encantados de poder compartir la palabra de Dios. Y ustedes también pueden tener la oportunidad de platicar, ya sea con sus padres, con el pastor o con quien ustedes consideren importante para el crecimiento de su vida espiritual, para poder intencionalmente tener ese desarrollo. Porque como seres humanos, nosotros tenemos que crecer. Imagínense qué sería de mí si yo me hubiera quedado a la misma estatura de cuando yo tenía 10, 8 o 12 años. No sería algo normal. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que buscar nuestro crecimiento espiritual. Así que ya se dieron cuenta que el tiempo nos avanzó bastante, pero ese es el mensaje. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él tenía 12 años. Así que un gusto de saludarlos y los veo en la próxima. Que Dios les bendiga un montón. Bueno chicos, llegó el momento de que repasemos el versículo de la semana pasada. ¿Recuerdan en qué libro estaba? Sí, estaba en Lucas capítulo 2, versículo 40. Así que todos con sus Biblias vamos a buscar el versículo. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40.